Padre, yo no creo lo que vi. Benditos sean todos los que me escuchan en este momento. Antes de comenzar con esta confesión que me dejó sin palabras durante días, quiero saber quién me está escuchando ahora mismo. ¿Desde qué rincón de este mundo tan vasto me están prestando su atención? Escriban en los comentarios de qué país y ciudad nos están acompañando. Quiero saber si me escuchan desde la Ciudad de México, desde Guadalajara, desde Monterrey, y ya que estamos en esto, ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. Ahora sí, prepárense porque lo que voy a contarles hoy no tiene desperdicio. Esta historia comienza en Puebla, en una de esas colonias donde todo mundo se conoce y los chismes corren más rápido que el agua cuando llueve. La protagonista de esta confesión se llama Sofía, una mujer de 32 años que llegó a mi confesionario hecha un mar de lágrimas, con las manos temblando y la voz quebrada. Cuando me dijo que necesitaba confesar algo que la estaba consumiendo por dentro, pensé que se trataba de alguna de las historias comunes que escucho a diario. Pero no, hermanos míos, esta historia superó cualquier cosa que hubiera imaginado. Sofía había estado casada con Eduardo durante 7 años. 7 años de matrimonio que, según sus palabras, habían sido como una montaña rusa de emociones. Eduardo era un hombre trabajador, de esos que salen temprano y regresan tarde, siempre buscando el modo de que a su familia no le faltara nada. Venía de una familia muy tradicional poblana, de esas donde la madre es el centro del universo y todos los hijos orbitan alrededor de ella como planetas fieles. La mamá de Eduardo se llamaba Guadalupe, pero todos le decían Doña Lupe, y era una mujer de 65 años que había enviudado hacía apenas 2 años. Desde que Sofía se casó con Eduardo, la relación con su suegra había sido complicada. No era que Doña Lupe fuera una mujer mala, pero tenía esa costumbre tan arraigada en algunas familias mexicanas de querer controlar todo lo que pasaba en vida de su hijo. Opinaba sobre cómo Sofía debía cocinar, cómo debía vestirse, cómo debía arreglar la casa y hasta cómo debía comportarse con su esposo. Eduardo, atrapado entre el amor a su madre y el amor a su esposa, trataba de mantener la paz, pero muchas veces terminaba siendo como un trapo exprimido entre 2 manos fuertes. La cosa es que todo cambió cuando murió don Roberto, el papá de Eduardo. El hombre había sido el pilar de la familia, el que ponía orden cuando las cosas se salían de control, el que sabía cómo calmar a Doña Lupe cuando se ponía intensa. Sin él, la señora quedó como un barco sin ancla, a la deriva, aferrándose más y más a sus hijos, especialmente a Eduardo, que era el mayor y el que vivía más cerca. Sofía me contó que después de la muerte de don Roberto, doña Lupe empezó a visitarlos más seguido. Al principio eran visitas normales, de esas que cualquier suegra haría para ver a su hijo y pasar tiempo con la familia. Pero después se fueron volviendo más frecuentes, más largas, más invasivas. Llegaba sin avisar, se metía a la cocina a reorganizar los trastes porque según ella estaban mal acomodados, entraba a la recámara principal y comentaba sobre el desorden, aunque no hubiera desorden alguno. Eduardo le pedía paciencia a Sofía. Le decía que su mamá estaba pasando por un duelo difícil, que necesitaba tiempo para adaptarse a su nueva vida sin su esposo. Sofía, que en el fondo era una mujer comprensiva y de buen corazón, aceptaba. Trataba de ser intolerante, de entender que doña Lupe estaba sufriendo, pero había algo que la incomodaba profundamente, algo que no podía quitarse de la cabeza y que la hacía sentir una punzada en el pecho cada vez que lo pensaba. Resulta que don Roberto había sido joyero. Tenía un pequeño taller en el centro de Puebla donde hacía trabajos de orfebrería preciosos. El anillo de bodas que Eduardo le había dado a Sofía el día de su matrimonio había sido hecho por las manos de su suegro. Era una pieza única.
con un diseño especial que combinaba oro blanco con pequeños detalles en filigrana que parecían encaje. Don Roberto había tardado meses en terminarlo, trabajando en cada detalle con la dedicación de un artista. Ese anillo representaba para Sofía no solo su matrimonio, sino también el cariño que su suegro le había tenido, porque don Roberto siempre la trató como a una hija. Pero había otro anillo en esa historia, un anillo que don Roberto también había hecho, el anillo de bodas de Eduardo. Era la pareja perfecta del anillo de Sofía, con el mismo diseño de filigrana pero en oro amarillo. Cuando don Roberto murió, Eduardo guardó su propio anillo en un pequeño cofre de madera que su padre le había regalado años atrás. Lo guardó ahí como un tesoro, como algo sagrado que representaba no solo su matrimonio, sino también la memoria de su padre. Sofía me contó que un día, era un martes por la tarde, según recordaba perfectamente, estaba en la cocina preparando agua de Jamaica cuando escuchó que doña Lupe llegaba. Eduardo no estaba en casa, había salido a resolver unos pendientes del trabajo. Doña Lupe entró con su propia llave, porque por supuesto Eduardo le había dado una copia para que pudiera entrar cuando quisiera. Sofía se asomó de la cocina para saludarla y la encontró en la sala, revisando unas fotografías que estaban sobre una repisa. La saludó con amabilidad, le ofreció agua de Jamaica, le preguntó cómo estaba. Doña Lupe respondió con monosílabos, con esa actitud distante que a veces ponía cuando Eduardo no estaba presente. Sofía ya estaba acostumbrada a ese comportamiento, así que no le dio mayor importancia. Se regresó a la cocina a terminar de preparar la comida. Pasó como media hora cuando Sofía decidió llevarle un vaso de agua a su suegra. Caminó hacia la sala y no la encontró ahí. Pensó que tal vez había ido al baño. Así que dejó el vaso sobre la mesa y regresó a la cocina. Pero algo le llamó la atención. La puerta de la recámara principal estaba entreabierta, y ella recordaba haberla cerrado esa mañana. Se acercó despacio, con el corazón empezando a latirle más rápido, aunque no sabía exactamente por qué. Cuando empujó la puerta con cuidado, lo que vio la dejó helada. Doña Lupe estaba frente al tocador, con el cofre de madera abierto frente a ella, y en su mano derecha, brillando bajo la luz que entraba por la ventana, estaba el anillo de bodas de Eduardo. Pero no solo lo tenía en la mano, hermanos míos, se lo estaba probando, se lo había puesto en el dedo, anular, y lo estaba mirando, girando la mano de un lado a otro, como si estuviera admirando cómo le quedaba. Sofía sintió que el piso se movía bajo sus pies. Se quedó paralizada en la entrada de la habitación sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Doña Lupe levantó la vista y la vio ahí parada. Por un segundo, apenas un segundo, Sofía vio algo en los ojos de su suegra que nunca había visto antes. No era vergüenza, no era pena, era algo diferente, algo que no supo identificar en ese momento, pero que después, cuando me lo contó llorando en el confesionario, describió como una mezcla de desafío y tristeza. Doña Lupe se quitó el anillo lentamente, sin apurarse, como si tuviera todo el derecho del mundo de hacer lo que estaba haciendo. Lo puso de vuelta en el cofre y cerró la tapa con cuidado. Luego miró a Sofía y le dijo con una voz tranquila, casi serena, que solo estaba recordando a su esposo, que ese anillo le traía memorias de cuando don Roberto lo hizo, de las horas que pasó trabajando en él. Sofía no supo qué responder, asintió con la cabeza, murmuró algo así como que entendía y salió de la habitación con las piernas temblándole. Doña Lupe se quedó unos minutos más en la casa y luego se fue sin decir mucho más. Cuando Eduardo llegó esa noche, Sofía le contó lo que había pasado. Eduardo se mostró incómodo. Le dijo que su mamá probablemente estaba pasando por un momento difícil, que extrañaba a su papá y que el anillo le recordaba tiempos más felices. Le pidió a Sofía que no le diera mayor importancia, que dejara pasar el asunto, pero Sofía no podía dejarlo pasar. Algo en esa escena la había perturbado profundamente.
No era solo que su suegra hubiera abierto el cofre sin permiso, ni que se hubiera probado el anillo. Era algo más, algo que no lograba poner en palabras, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Era como si hubiera presenciado algo íntimo, algo que no debería haber visto, como si hubiera entrado sin querer en un espacio sagrado donde ella no tenía lugar. Los días pasaron y Sofía no podía quitarse esa imagen de la cabeza. Veía a doña Lupe con otros ojos ahora. Cada vez que su suegra venía a visitarlos, Sofía se ponía tensa, vigilante. Empezó a notar cosas que antes no había notado. La forma en que doña Lupe tocaba las cosas de Eduardo como si fueran suyas. La forma en que hablaba de su hijo con un tono de posesión que iba más allá del amor maternal normal. La forma en que a veces se sentaba en el sillón favorito de Eduardo y cerraba los ojos, como si estuviera tratando de absorber su presencia. Sofía comenzó a preguntarse si estaba volviéndose loca. Se cuestionaba si no estaría exagerando, si no estaría viendo cosas donde no las había. Habló con una amiga cercana, una comadre de toda la vida que la conocía bien. Le contó lo del anillo y lo que había estado observando. Su amiga le dijo algo que la hizo reflexionar todavía más. Le dijo que en algunas familias muy unidas, especialmente cuando hay viudez de por medio, las madres a veces desarrollan relaciones poco saludables con sus hijos, que confunden el amor maternal con otras cosas, que se aferran a ellos de maneras que no son normales. Esas palabras resonaron en la mente de Sofía como campanas en una iglesia vacía. Empezó a recordar otras cosas, pequeños detalles que había ignorado o minimizado a lo largo de los años. La vez que doña Lupe le había dicho que nadie podría cuidar a Eduardo como ella lo hacía. La vez que había comentado que era una lástima que Eduardo se hubiera casado tan joven que podría haber esperado más. La forma en que siempre encontraba defectos en todo lo que Sofía hacía, como si nada fuera suficientemente bueno para su hijo. Una noche, como 2 semanas después del incidente del anillo, Sofía despertó a las 3 de la mañana. Eduardo dormía profundamente a su lado. Ella tenía la garganta seca y decidió levantarse por un vaso de agua. Cuando pasó frente a la recámara de invitados, vio que había luz filtrándose por debajo de la puerta. El corazón le dio un vuelco. Doña Lupe se había quedado a dormir esa noche porque había tenido una cita médica temprano al día siguiente y vivía del otro lado de la ciudad. Sofía se acercó a la puerta con cuidado. Estaba entreabierta, apenas lo suficiente para ver hacia adentro sin ser vista. Lo que vio esa noche la marcó para siempre. Doña Lupe estaba sentada en la cama con el cofre de madera abierto frente a ella. Había sacado el anillo de Eduardo otra vez y lo tenía puesto. Pero no solo eso, estaba hablando sola en voz baja, susurrando cosas que Sofía apenas podía escuchar. Se acercó un poco más, conteniendo la respiración, y logró distinguir algunas palabras. Doña Lupe estaba hablándole a don Roberto. Le estaba diciendo que lo extrañaba, que no sabía cómo vivir sin él, que todo había perdido sentido. Pero luego dijo algo que hizo que Sofía sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Dijo que Eduardo era lo único que le quedaba de él, que en Eduardo podía ver a su esposo, que cuando cerraba los ojos y tocaba las cosas de Eduardo, era como si estuviera tocando a don Roberto otra vez. Sofía retrocedió lentamente, regresó a su habitación sin hacer ruido y se metió en la cama temblando. No pudo dormir el resto de la noche. Se quedó ahí acostada, mirando al techo, tratando de procesar lo que había escuchado. No sabía si debía contarle a Eduardo o no. Temía que él no le creyera, o peor aún, que se enojara con ella por espiar a su madre. Al día siguiente, cuando doña Lupe se fue, Sofía revisó el cofre. El anillo estaba ahí, en su lugar, como si nada hubiera pasado. Pero Sofía sabía lo que había visto. Sabía lo que había escuchado y sabía que tenía que hacer algo al respecto. Esa tarde, cuando Eduardo llegó del trabajo, Sofía le pidió que hablaran.
Se sentaron en la sala y ella le contó todo. Le contó sobre la primera vez que vio a su madre con el anillo, sobre lo que había observado en las semanas siguientes y sobre lo que había presenciado la noche anterior. Eduardo la escuchó en silencio, con la mandíbula tensa y la mirada perdida. Cuando Sofía terminó de hablar, Eduardo suspiró profundamente. Le dijo que sabía que su madre estaba pasando por un momento difícil, pero que no se había dado cuenta de que las cosas estuvieran tan mal. Admitió que tal vez había sido demasiado tolerante, demasiado comprensivo. Prometió que hablaría con doña Lupe, que pondría límites claros, que buscaría ayuda profesional para ella si era necesario. Pero las cosas no salieron como Eduardo esperaba. Cuando habló con su madre unos días después, doña Lupe se puso a la defensiva. Negó haber hecho algo malo. Dijo que Sofía estaba exagerando, que estaba tratando de alejarlo de su propia madre. Lloró, le reclamó, le dijo que era un hijo ingrato. Eduardo salió de esa conversación destrozado, sintiéndose culpable, sintiéndose como si estuviera traicionando a su madre. La tensión en la casa se volvió insoportable. Eduardo estaba atrapado en medio de una guerra silenciosa entre su esposa y su madre, y no sabía cómo resolverla. Sofía, por su parte, empezó a sentirse como una intrusa en su propia casa, como si ella fuera el problema, como si todo sería más fácil si simplemente aceptara la situación y dejara de quejarse. Pasaron 2 meses en esa dinámica enfermiza. Doña Lupe seguía visitando la casa, pero ahora había una tensión palpable en el aire cada vez que ella y Sofía coincidían en el mismo espacio. Se miraban de reojo, se hablaban con cordialidad forzada, mantenían las conversaciones al mínimo necesario. Eduardo trataba de actuar como si todo estuviera bien, pero era obvio que no era así. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Una tarde de jueves, Sofía recibió una llamada de una de las hermanas de Eduardo. Se llamaba Patricia. Patricia vivía en Querétaro y no visitaba Puebla muy seguido, pero ese fin de semana vendría a ver a su familia. Le preguntó a Sofía si podía quedarse en su casa en lugar de quedarse con doña Lupe, porque según dijo, necesitaba hablar con ella sobre algo importante relacionado con su mamá. Sofía aceptó sin dudar. Patricia siempre le había caído bien. Era una de las pocas personas en la familia de Eduardo que la trataba con genuino respeto y cariño. El viernes por la noche, Patricia llegó con una maleta pequeña y una expresión seria en el rostro. Después de cenar, cuando Eduardo tuvo que salir a atender una emergencia en el trabajo, Patricia le pidió a Sofía que se sentara con cintos. Ella porque necesitaba contarle algo que la tenía preocupada desde hacía tiempo. Lo que Patricia le reveló esa noche fue como abrir una caja de Pandora llena de secretos familiares que habían estado guardados durante décadas. Le contó que doña Lupe siempre había tenido una relación muy particular con Eduardo, incluso desde antes de que don Roberto muriera. Le explicó que siendo Eduardo el hijo mayor y el único varón entre 3 hermanos, siempre había ocupado un lugar especial en el corazón de su madre, pero que ese lugar especial se había convertido en algo poco saludable con el paso de los años. Patricia le contó que cuando eran niños, doña Lupe dormía con Eduardo en su cama hasta que tuvo casi 12 años. Que le daba de comer en la boca hasta que era un adolescente, que nunca le permitió tener novia en la preparatoria porque decía que ninguna muchacha era suficientemente buena para él, que cuando finalmente Eduardo conoció a Sofía y anunció que se casaría, doña Lupe estuvo a punto de tener un colapso nervioso. Patricia recordaba perfectamente cómo su madre lloró durante días antes de la boda, diciendo que estaba perdiendo a su hijo, que nada volvería a ser igual. Pero lo más perturbador que Patricia le contó fue algo que había descubierto hacía apenas unos meses cuando fue a visitar a su mamá a Puebla. Entró a la habitación de doña Lupe sin avisar y la encontró dormida en la cama. No estaba sola.
Tenía abrazada una almohada, pero no era una almohada cualquiera. Era una almohada que había tomado de la casa de Eduardo y Sofía la última vez que se quedó ahí. Una almohada que Eduardo usaba para dormir, y doña Lupe la tenía abrazada contra su pecho, con la cara hundida en ella, como si fuera la persona más preciada del mundo. Patricia le dijo a Sofía que cuando vio esa escena sintió que algo no estaba bien, que había hablado con sus otras hermanas al respecto y todas coincidían en que su madre necesitaba ayuda profesional urgentemente, que el duelo por la muerte de don Roberto había destapado algo que siempre había estado ahí, latente, esperando la oportunidad de manifestarse. Le dijo que estaban planeando una intervención familiar, pero que necesitaban el apoyo de Eduardo para que funcionara, y sabían que Eduardo las escucharía más si Sofía también estaba de su lado. Sofía se quedó sin palabras. Todo empezaba a tener sentido ahora. El anillo no era solo un objeto sentimental para doña Lupe. Era un símbolo de conexión con su hijo, una forma de sentirse más cerca de él, de poseerlo de alguna manera. Las visitas constantes, la invasión a su privacidad, los comentarios posesivos, todo era parte de un patrón enfermizo que había existido durante años y que nadie había querido ver porque era más fácil ignorarlo. Esa noche, cuando Eduardo regresó a casa, Sofía y Patricia lo sentaron en la sala y tuvieron una conversación que duró hasta las 4 de la mañana. Patricia le contó a su hermano todo lo que le había dicho a Sofía, y más. Le habló de cosas que había observado durante su infancia, cosas que en su momento le parecieron normales, porque era todo lo que conocía, pero que ahora, como adulta y con perspectiva, reconocía como profundamente problemáticas. Eduardo lloró esa noche. Lloró porque finalmente estaba viendo la verdad que había estado negando durante tanto tiempo. Lloró porque se dio cuenta de que el amor de su madre por él había cruzado límites que nunca debieron cruzarse. Lloró porque entendió que al proteger a su madre había estado fallándole a su esposa, y lloró porque no sabía cómo arreglar todo ese desastre sin destruir a su familia en el proceso. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Eduardo habló con sus hermanas y todos decidieron que era hora de confrontar la situación de frente. Organizaron una reunión familiar en casa de una de las hermanas menores que vivía en Cholula. Invitaron a doña Lupe con el pretexto de celebrar un cumpleaños, pero en realidad era una intervención. Cuando doña Lupe llegó ese domingo por la tarde, se encontró con todos sus hijos sentados en la sala, esperándola. Al principio pensó que era una sorpresa agradable, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba pasando. Eduardo fue el primero en hablar. Con voz temblorosa pero firme, le dijo a su madre que la amaba, pero que necesitaban hablar sobre ciertas conductas que estaban afectando su relación con Sofía y con toda la familia. Doña Lupe se puso pálida. Trató de levantarse de la silla, de irse, pero sus hijas la detuvieron con gentileza. Patricia tomó la palabra y comenzó a enumerar situaciones específicas que habían observado a lo largo de los años. El momento en que doña Lupe le había dicho a Eduardo que Sofía nunca lo amaría como ella lo amaba. La vez que había entrado a su casa cuando ellos no estaban y había reorganizado toda la recámara. Las múltiples ocasiones en que había llamado a Eduardo en medio de la noche con excusas para que fuera a verla. Y luego llegó el turno de hablar sobre el anillo. Eduardo sacó el cofre de madera que había traído consigo, lo puso sobre la mesa de centro y le preguntó a su madre directamente si había estado tomando su anillo de boda sin permiso. Doña Lupe negó al principio, pero cuando Eduardo le dijo que Sofía la había visto no una sino 2 veces, algo se quebró en su interior. La confesión que vino después dejó a todos en silencio. Doña Lupe admitió entre lágrimas que sí, que había tomado el anillo en varias ocasiones, que se lo ponía cuando
Estaba sola en su casa y se sentía particularmente triste, que cuando lo usaba podía sentir a don Roberto cerca, pero también podía sentir a Eduardo cerca. Dijo que sabía que estaba mal, que sabía que no debería hacerlo, pero que no podía evitarlo, que desde que su esposo murió, sentía un vacío tan grande dentro de ella que nada podía llenarlo, excepto estar cerca de Eduardo, de sus cosas, de cualquier cosa que le recordara que su hijo todavía existía y que todavía la necesitaba. Sus palabras fueron desgarradoras de escuchar. Había dolor genuino en su voz, una tristeza profunda que iba más allá del duelo normal. Pero también había algo más, algo que todos en esa sala pudieron reconocer, una dependencia emocional enfermiza que había consumido años de su vida y que ahora amenazaba con destruir la familia que tanto decía amar. Eduardo le dijo a su madre que entendía su dolor, que él también extrañaba a su padre, pero que la forma en que estaba manejando su duelo no era saludable ni para ella ni para nadie más. Le dijo que necesitaba buscar ayuda profesional, que necesitaba aprender a vivir su vida sin depender emocionalmente de él de esa manera. Le propuso que fuera a terapia, que se uniera a un grupo de apoyo para viudas, que buscara nuevas actividades y amistades, que le dieran propósito más allá de ser la madre de Eduardo. Doña Lupe resistió al principio. Dijo que no estaba loca, que no necesitaba un psicólogo, que solo necesitaba que su familia la comprendiera y estuviera ahí para ella. Pero sus hijas fueron firmes. Le dijeron que si no buscaba ayuda, tendrían que establecer límites más estrictos en su relación con ella, que Eduardo dejaría de visitarla tan seguido, que ya no podría entrar a su casa sin avisar, que las reuniones familiares se volverían menos frecuentes. La amenaza de perder el contacto con sus hijos, especialmente con Eduardo, fue lo que finalmente hizo que doña Lupe cediera. Aceptó ir a terapia, aunque lo hizo de mala gana, con resentimiento en los ojos y una actitud defensiva. Esa tarde, cuando todos se fueron, Eduardo se quedó un momento a solas con su madre. Le devolvió el cofre con el anillo y le dijo algo que Sofía nunca olvidaría, porque Eduardo se lo contó esa misma noche. Le dijo: «Mamá, necesito que entiendas que yo no soy papá, nunca lo seré, y no puedo llenar el vacío que él dejó en tu vida. Eso es algo que solo tú puedes trabajar». Las semanas siguientes fueron difíciles. Doña Lupe comenzó a asistir a terapia una vez por semana con una psicóloga especializada en duelo y relaciones familiares. Al principio iba solo para cumplir, para poder decir que estaba haciendo lo que sus hijos le pedían, pero poco a poco algo empezó a cambiar en ella. La terapeuta le ayudó a reconocer patrones de comportamiento que había desarrollado desde que Eduardo era niño. Le ayudó a entender que el amor maternal saludable significa dejar ir, permitir que los hijos crezcan y formen sus propias familias. Sofía me contó que hubo un momento clave en este proceso. Fue como 2 meses después de la intervención. Doña Lupe las invitó a ella y a Eduardo a tomar café en su casa. Cuando llegaron, encontraron que había preparado pan dulce y chocolate caliente, como en los viejos tiempos. Se sentaron los tres en la mesa de la cocina y por primera vez en mucho tiempo, la conversación fluyó con naturalidad. En un momento dado, doña Lupe miró a Sofía directamente a los ojos y le dijo algo que la dejó sorprendida. Le dijo: «Sofía, necesito pedirte perdón. Sé que no he sido la suegra que merecías. Sé que he hecho cosas que te lastimaron, que invadí tu espacio, que no respeté tu matrimonio. Mi terapeuta me ha ayudado a ver que estaba tratando de llenar un vacío en mi vida usando a Eduardo, y eso no estuvo bien. Todavía estoy trabajando en eso, todavía tengo días difíciles, pero quiero que sepas que lo estoy intentando». Sofía se quebró en ese momento. Todas las semanas de tensión, de frustración, de sentirse incomprendida, salieron en forma de lágrimas.
Le dijo a doña Lupe que apreciaba sus palabras, que entendía que era un proceso difícil y que ella también quería trabajar en su relación. Por primera vez desde que se casó con Eduardo, Sofía sintió que tal vez, solo tal vez, podrían construir algo parecido a una relación saludable entre suegra y nuera. Pero la historia no termina ahí, hermanos míos, porque como pasa con todas las situaciones complejas de la vida, la sanación no es un camino recto. Hubo recaídas. Hubo momentos en que doña Lupe volvía a sus viejos patrones, momentos en que llamaba a Eduardo a las 2 de la mañana diciendo que lo necesitaba urgentemente, solo para que cuando llegara resultara que solo quería compañía. Hubo veces en que Sofía encontraba a su suegra parada frente a su casa, mirando las ventanas, sin atreverse a tocar el timbre, pero sin poder irse tampoco. Cada vez que esto pasaba, Eduardo tenía que reforzar los límites. Tenía que recordarle a su madre con amor, pero con firmeza, que ese comportamiento no era aceptable. Y cada vez doña Lupe se retiraba, dolida pero poco a poco más consciente de lo que estaba haciendo. Hubo un incidente particular que Sofía mencionó en su confesión, un incidente que casi hace que todo el progreso se viniera abajo. Fue en el primer aniversario de la muerte de don Roberto. Ese día, como era de esperarse, fue especialmente difícil para doña Lupe. Eduardo decidió pasar el día con ella, acompañarla a misa, llevarle flores al panteón, estar ahí para ella. Sofía lo entendió y lo apoyó, quedándose en casa para darle ese espacio a Eduardo y a su familia. Pero cuando Eduardo regresó esa noche, venía con el rostro desencajado. Le contó a Sofía que cuando estaban en casa de doña Lupe, después de regresar del panteón, su madre había sacado una caja que tenía guardada en su closet. Dentro de esa caja había cosas de don Roberto, su reloj, algunas fotografías, cartas que le había escrito durante su noviazgo, pero también había otras cosas. Había una camisa de Eduardo que supuestamente se había perdido meses atrás. Había un pañuelo que él usaba. Y sí, había otro anillo, no el de bodas, sino uno que Eduardo usaba ocasionalmente, uno que también don Roberto había hecho. Eduardo le había preguntado a su madre por qué tenía esas cosas. Doña Lupe, entre lágrimas, admitió que las había estado tomando poco a poco, guardándolas como tesoros, como formas de mantener a Eduardo cerca cuando no podía verlo. Era una versión del mismo problema, solo que manifestado de otra manera. Eduardo tuvo que sentarse con su madre ese día y tener otra conversación difícil. Le dijo que entendía que estaba sufriendo, pero que tomar sus cosas sin permiso era una violación de su confianza. Que si necesitaba algo que le recordara a él o a su padre, podía pedirlo, no robarlo. Le pidió que le devolviera todas sus pertenencias y le dijo que tendría que hablar con su terapeuta sobre este nuevo incidente. Sofía me dijo que ese fue uno de los momentos más difíciles de todo el proceso, porque vio a Eduardo luchar con sus propias emociones, vio la culpa en sus ojos cada vez que tenía que ser firme con su madre, vio cómo le dolía establecer esos límites necesarios, pero también vio algo más, vio a su esposo elegirla a ella, elegir su matrimonio, elegir hacer lo correcto aunque fuera doloroso. Los meses siguieron pasando y lentamente, muy lentamente, las cosas empezaron a mejorar de verdad. Doña Lupe se involucró en un grupo de tejido en Minnesäntern. Su parroquia conoció a otras mujeres viudas con quienes podía compartir sus experiencias. Comenzó a llenar su tiempo con actividades que nada tenían que ver con Eduardo. Aprendió a llamarlo solo cuando realmente necesitaba algo importante, no cada vez que se sentía sola. Y poco a poco empezó a tratar a Sofía con genuino respeto, reconociéndola no como una competencia, sino como la esposa de su hijo. Hubo un momento particularmente significativo que Sofía me compartió con lágrimas en los ojos. Fue el día de su cumpleaños, unos 6 meses después de toda esta situación.
Sofía no esperaba nada especial. Había tenido un día normal de trabajo y cuando llegó a casa, Eduardo le dijo que tenían una cena en casa de su mamá. Sofía fue con ciertas reservas, sin saber qué esperar. Cuando llegaron, encontraron que doña Lupe había preparado el mole favorito de Sofía, ese que su propia abuela le había enseñado a hacer. La mesa estaba puesta con esmero, había flores frescas, y en el centro había un regalo envuelto en papel de colores brillantes. Doña Lupe la recibió con un abrazo genuino, de esos que se sienten reales, no forzados. Durante la cena, doña Lupe le contó a Sofía que había estado tomando clases de cocina con una de las señoras de su grupo de tejido, que quería aprender a hacer platillos nuevos, que quería tener pasatiempos propios. Habló de un viaje que estaba planeando con sus hijas a Oaxaca, algo que nunca hubiera considerado antes porque no quería estar lejos de Eduardo. Habló de sus planes de remodelar su casa, de hacer cambios que reflejaran su nueva vida como mujer independiente y no solo como la viuda de don Roberto o la madre de Eduardo. Cuando llegó el momento de abrir el regalo, Sofía lo hizo con manos temblorosas. Dentro de la caja había un chal tejido a mano, hermoso, en tonos de azul y verde que eran los colores favoritos de Sofía. Doña Lupe le explicó que lo había hecho ella misma durante las últimas semanas, que cada puntada representaba su intención de construir una mejor relación entre ellas. Le dijo que había pensado mucho en ella mientras lo tejía, que había reflexionado sobre todo el daño que le había causado, y que ese chal era su forma de decirle que quería empezar de nuevo, si Sofía le daba la oportunidad. Sofía se levantó de su silla y abrazó a su suegra. Fue un abrazo largo, de esos que dicen más que 1000 palabras. Eduardo las miraba desde su lugar en la mesa con los ojos húmedos, aliviado de ver que finalmente su madre y su esposa podían conectar de una forma saludable, pero como toda historia de sanación, esta tampoco fue perfecta ni tuvo un final de cuento de hadas donde todos vivieron felices para siempre sin más problemas. La realidad es más compleja que eso. Doña Lupe seguía teniendo días malos, días en que la tentación de caer en sus viejos patrones era fuerte. Hubo un día en particular, como 8 meses después de que todo esto comenzara, en que Eduardo tuvo que viajar a Monterrey por trabajo durante una semana. Sofía me contó que durante esos días, doña Lupe empezó a llamarla a ella directamente. Al principio eran llamadas normales, preguntándole cómo estaba, si necesitaba algo. Pero después las llamadas se volvieron más frecuentes, más insistentes. Doña Lupe quería saber exactamente a qué hora Eduardo la había llamado, qué le había dicho, cómo sonaba su voz. Quería detalles que iban más allá de la preocupación maternal normal. Sofía sintió que algo no andaba bien. Una noche, doña Lupe apareció en su casa sin avisar, diciendo que no podía dormir, que la casa se sentía muy vacía, que necesitaba estar en un lugar donde sintiera la presencia de Eduardo. Sofía la dejó entrar, le preparó té de tila, trataron de conversar, pero notó que su suegra no dejaba de mirar hacia la recámara principal, como si quisiera entrar ahí, como si estuviera luchando contra un impulso que la jalaba en esa dirección. Sofía tomó una decisión valiente esa noche. Le dijo a doña Lupe con gentileza, pero con firmeza, que entendía que estaba teniendo un día difícil, pero que no podía usar la ausencia de Eduardo como excusa para volver a sus viejos comportamientos. Le recordó todo el progreso que había hecho, todo el trabajo duro que había puesto en su terapia. Le dijo que si realmente necesitaba compañía, podían salir a caminar un rato por el parque cercano, podían ir a tomar un café a algún lugar abierto, pero que quedarse en la casa no era una buena idea. Doña Lupe se molestó. Le reclamó a Sofía, le dijo que estaba siendo cruel, que no entendía lo difícil que era para ella, pero Sofía se mantuvo firme. Le dijo que precisamente porque la entendía, era que no iba a permitir que se saboteara a sí misma, que el amor verdadero a veces significa decir que no, poner límites, aunque duela.
Después de unos minutos de tensión, doña Lupe se calmó. Se disculpó por su reacción. Admitió que Sofía tenía razón, que había sentido la tentación de entrar a la recámara, de buscar algo de Eduardo que pudiera llevarse a casa. Aceptó la propuesta de salir a caminar. Pasaron 1 hora caminando por las calles iluminadas de Puebla, hablando de cosas triviales al principio, pero después de cosas más profundas. Doña Lupe le confesó a Sofía que a veces sentía terror de que todo su progreso fuera una ilusión, que en cualquier momento podría volver a caer en el abismo de la dependencia emocional. Sofía le dijo algo que su propia terapeuta, porque sí, Sofía también había empezado a ir a terapia después de todo esto, le había dicho que la sanación no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre día a día, y que habrá piedras en ese camino, habrá momentos en que tropieces, pero lo importante es levantarte y seguir caminando. Le dijo que ella estaría ahí para apoyarla, no para permitir sus conductas dañinas, pero sí para recordarle que era capaz de superarlas. Esa noche marcó un punto de inflexión diferente en la relación entre Sofía y doña Lupe. Ya no era solo la nuera tolerando a la suegra problemática, ni la suegra compitiendo con la nuera por la atención del hijo. Eran 2 mujeres que habían pasado por un infierno emocional juntas y que estaban aprendiendo a verse como aliadas en lugar de enemigas. Cuando Eduardo regresó de su viaje, Sofía le contó lo que había pasado. Eduardo se sintió orgulloso de ambas, de su esposa por mantener los límites que él había establecido, y de su madre por reconocer su momento de debilidad y aceptar la ayuda. Habló con doña Lupe al día siguiente y reforzaron los acuerdos que habían hecho meses atrás. Le sugirió que hablara con su terapeuta sobre estrategias específicas para manejar su ansiedad cuando él no estuviera cerca. Los meses siguieron pasando y la vida continuó su curso. Hubo altas y bajas, como en cualquier proceso de sanación. Hubo días en que todo parecía ir perfectamente bien, y días en que las viejas heridas amenazaban con abrirse de nuevo. Pero la diferencia ahora era que todos en la familia habían aprendido a comunicarse mejor, a establecer límites saludables, a pedir ayuda cuando la necesitaban. Sofía me contó que llegó un momento, aproximadamente 1 año después de aquella primera intervención familiar, en que sintió que finalmente podía respirar en su propia casa, que ya no tenía que estar constantemente vigilante, esperando que doña Lupe apareciera sin avisar o que hiciera algo inapropiado. Que las visitas de su suegra se habían vuelto predecibles y agradables, que había aprendido a disfrutar de su compañía, en lugar de temerla. Hubo un detalle particular que me compartió y que me pareció especialmente significativo. Resulta que para el cumpleaños de Eduardo ese año, doña Lupe le regaló algo inesperado. No era ropa, ni comida, ni nada material. Le regaló un álbum de fotografías que había estado armando durante meses. Eran fotos de cuando Eduardo era niño, de momentos que habían compartido como familia cuando don Roberto todavía vivía. Pero lo más importante era la carta que había escrito en la primera página del álbum. En esa carta, doña Lupe le decía a Eduardo cuán orgullosa estaba de él, no solo como hijo, sino como hombre, como esposo. Le agradecía por haberle dado la oportunidad de crecer, por haber tenido el valor de confrontarla cuando más lo necesitaba, por no haber abandonado la relación con ella a pesar de lo difícil que se había vuelto todo. Le pedía perdón por los años en que había sido una carga emocional para él, por haber intentado retenerlo cuando debía dejarlo volar. Y le decía que finalmente entendía que el mejor regalo que una madre puede darle a un hijo es la libertad de vivir su propia vida. Eduardo lloró cuando leyó esa carta. Sofía también lloró. Y doña Lupe, por primera vez en mucho tiempo, lloró no de dolor o de pérdida, sino de alivio, de haber logrado soltar algo que la había estado ahogando durante años. La historia que Sofía me confesó no terminó ahí.
porque las historias de las familias nunca realmente terminan, solo continúan evolucionando. Me contó que ahora, 2 años después de todo lo que habían vivido, doña Lupe era una persona diferente, que había encontrado su propio grupo de amigas, que había retomado hobbies que había abandonado años atrás, que había empezado a viajar sola o con sus hijas, que la relación con Eduardo seguía siendo cercana y amorosa, pero saludable, con límites claros que ella misma respetaba sin necesidad de que se los recordaran constantemente. Me dijo que doña Lupe incluso había empezado a salir con un señor que conoció en un club de lectura, un viudo también, alguien con quien compartía intereses y con quien estaba construyendo una amistad que podría convertirse en algo más. Al principio, Eduardo y sus hermanas estuvieron un poco sorprendidos, pero después se dieron cuenta de que era exactamente lo que su madre necesitaba: una vida propia, independiente de ellos, llena de posibilidades nuevas. Sofía me confesó todo esto porque llevaba 2 años cargando con la culpa de haber expuesto a su suegra, de haber sido ella quien inició toda esa cadena de eventos que pusieron a doña Lupe en terapia y que la obligaron a confrontar sus demonios internos. Se preguntaba si había hecho lo correcto, si debería haber sido más paciente, más tolerante. Se preguntaba si el sufrimiento que doña Lupe había experimentado durante ese proceso de sanación había valido la pena. Cuando terminó de contarme toda la historia, me miró con ojos cansados y me preguntó directamente si había pecado. Si había pecado al exponer a su suegra, al forzar esa intervención familiar, al establecer límites que causaron tanto dolor en su momento. Me preguntó si debía pedir perdón a Dios por haber causado sufrimiento, aunque ese sufrimiento eventualmente llevara a algo mejor. Le respondí lo que creo con todo mi corazón. Le dije que no había pecado, que lo que había hecho era un acto de amor, no solo hacia ella misma y hacia su matrimonio, sino también hacia doña Lupe, que a veces el amor verdadero requiere que confrontemos realidades incómodas, que digamos verdades difíciles, que establezcamos límites que pueden doler en el momento, pero que son necesarios para el crecimiento. Le dije que había sido valiente, que había sido compasiva incluso en los momentos más difíciles y que el resultado de sus acciones hablaba por sí mismo. Una familia que ahora era más saludable, más honesta, más capaz de amarse sin destruirse en el proceso. Le recordé que Dios no nos pide que seamos mártires en nuestras relaciones familiares, que soportemos abusos o conductas dañinas en nombre del amor o del respeto, que el verdadero amor, el amor que refleja el amor de Dios, es un amor que busca el bienestar de todos, que no se complace en la injusticia, que tiene el valor de decir la verdad aunque duela, que lo que ella había hecho no era traición, era liberación, tanto para ella como para doña Lupe. Sofía salió de mi confesionario ese día con los hombros un poco más ligeros, con el corazón un poco menos pesado. Me agradeció por escucharla, por no juzgarla, por ayudarla a ver que había actuado con integridad incluso cuando todo parecía estar derrumbándose a su alrededor. Esta historia me dejó pensando durante muchos días después de escucharla. Me hizo reflexionar sobre las dinámicas familiares complejas que existen detrás de las puertas cerradas de tantos hogares, sobre cómo el dolor no sanado puede manifestarse de maneras que dañan a las personas que más amamos, sobre cómo a veces el acto más amoroso que podemos hacer es precisamente el que nos parece más cruel en el momento. Pensé en todas las familias que conozco donde existen patrones similares, donde las madres no pueden soltar a sus hijos, donde los hijos no pueden establecer límites sin sentirse culpables, donde las nueras son vistas como amenazas en lugar de como adiciones valiosas a la familia. Pensé en cuánto sufrimiento innecesario existe en este mundo simplemente porque nos da miedo confrontar las verdades incómodas.
porque preferimos mantener la paz superficial en lugar de buscar la sanación profunda. La historia de Sofía, de Eduardo y de Doña Lupe es una historia sobre el coraje que se necesita para cambiar, para admitir que algo está mal, para buscar ayuda cuando la necesitamos. Es una historia sobre el verdadero significado del amor familiar, que no es posesión ni dependencia, sino respeto mutuo, límites saludables y el deseo genuino de ver a nuestros seres queridos crecer y prosperar, incluso si eso significa que se alejen de nosotros en ciertos aspectos. También es una historia sobre el perdón, sobre cómo podemos perdonar a las personas que nos han lastimado sin necesidad de olvidar lo que pasó o de permitir que vuelva a pasar. Sofía perdonó a Doña Lupe, pero no de manera ingenua, no volviendo a la dinámica anterior como si nada hubiera ocurrido. La perdonó mientras mantenía los límites que habían establecido, mientras seguía vigilante de que los patrones dañinos no regresaran, mientras apoyaba su proceso de sanación sin sacrificar su propio bienestar en el proceso. Y es una historia sobre la redención, sobre cómo incluso las personas que han causado mucho dolor pueden cambiar si están dispuestas a hacer el trabajo difícil de mirarse en el espejo y confrontar sus propias sombras. Doña Lupe no era una villana en esta historia. Era una mujer que estaba sufriendo, que había desarrollado mecanismos de afrontamiento poco saludables a lo largo de décadas y que cuando finalmente fue confrontada con la verdad, tuvo el coraje de buscar ayuda y de trabajar en sí misma. Hermanos y hermanas que me escuchan, esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Nos enseña que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles. Nos enseña que establecer límites no es egoísmo, es autocuidado y es también una forma de cuidar a los demás, porque los límites saludables benefician a todas las partes involucradas. Nos enseña que nunca es demasiado tarde para cambiar, para buscar ayuda, para sanar heridas que llevamos cargando durante años. Nos enseña que las familias son estructuras complejas donde el amor puede manifestarse de maneras tanto hermosas como destructivas, y que es nuestra responsabilidad aprender a distinguir entre el amor saludable y el amor que enferma. Nos enseña que la comunicación honesta, aunque sea incómoda, es siempre preferible al silencio que permite que los problemas crezcan en la oscuridad. Y quizás, lo más importante, nos enseña que la sanación es posible, que incluso cuando una situación parece desesperada, cuando las relaciones parecen irremediablemente rotas, hay esperanza si estamos dispuestos a hacer el trabajo duro, a ser honestos con nosotros mismos y con los demás, a buscar ayuda profesional cuando la necesitamos y a mantener la fe en que las cosas pueden mejorar. Pienso en todas las personas que podrían estar escuchando esta historia ahora mismo y que tal vez se ven reflejadas en alguno de estos personajes. Tal vez hay alguien ahí afuera que es como Sofía, que está viviendo con una suegra o un suegro problemático y que no sabe cómo manejar la situación. A esa persona le digo, tienes derecho a establecer límites, tienes derecho a proteger tu matrimonio y tu paz mental, y hacerlo no te convierte en una mala persona. Tal vez hay alguien que es como Eduardo, atrapado entre el amor a sus padres y el amor a su pareja, sintiendo que cualquier decisión que tome traicionará a alguien. A esa persona le digo, es posible amar a ambos y al mismo tiempo establecer límites claros. Tu lealtad a tu pareja no significa deslealtad a tus padres, significa honrar el compromiso que hiciste cuando decidiste formar tu propia familia. Y tal vez, solo tal vez, hay alguien como Doña Lupe escuchando esto. Alguien que se ha dado cuenta de que su relación con sus hijos ha cruzado líneas que no debería haber cruzado, que su necesidad de mantenerlos cerca se ha convertido en algo poco saludable. A esa persona le digo, no es
demasiado tarde para cambiar. Buscar ayuda no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Y tus hijos te amarán más, no menos, cuando les permitas tener sus propias vidas. Esta confesión que Sofía me hizo ese día en el confesionario me recordó por qué hago este trabajo, por qué dedico mi vida a escuchar los secretos y las luchas de las personas. Porque en cada historia, en cada confesión, hay lecciones que pueden ayudar a otros, hay esperanza que puede ser compartida, hay sanación que puede extenderse más allá de la persona que la busca inicialmente. Sofía vino a confesarse sintiéndose culpable por haber expuesto a su suegra y forzado una situación que causó dolor. Pero se fue entendiendo que lo que hizo fue un acto de valentía y de amor. Se fue con la bendición de saber que había actuado correctamente, que había protegido su matrimonio sin destruir a su familia política, que había sido firme sin ser cruel, que había exigido cambios sin abandonar la esperanza. Y doña Lupe, aunque nunca vino a confesarse conmigo personalmente, encontró su propia forma de redención a través de la terapia y del trabajo duro de confrontar sus propios demonios. Encontró una nueva vida más allá de ser solo la madre de Eduardo, más allá de ser solo la viuda de don Roberto. Encontró a la Guadalupe que había estado enterrada debajo de décadas de roles y expectativas, y esa Guadalupe resultó ser una mujer fuerte, capaz e independiente. Esta es la historia de una mujer que encontró a su suegra usando el anillo de bodas de su propio marido, sí, pero es mucho más que eso. Es la historia de una familia que estuvo al borde del colapso y que encontró el camino de regreso hacia la salud y el equilibrio. Es la historia de 3 personas que tuvieron que aprender lecciones dolorosas sobre el amor, los límites y la identidad. Y es la historia de cómo a veces las crisis más grandes pueden convertirse en las oportunidades más grandes para el crecimiento y la transformación. Que esta historia les sirva de recordatorio de que todos llevamos luchas invisibles, que detrás de cada puerta cerrada hay historias complejas que no conocemos y que debemos ser compasivos no solo con los demás, sino también con nosotros mismos cuando enfrentamos situaciones difíciles en nuestras propias familias. Que les recuerde que buscar ayuda es un signo de sabiduría, no de debilidad, y que establecer límites es un acto de amor, no de egoísmo. Y que nunca olviden que la sanación es un viaje, no un destino, y que cada día nos da una nueva oportunidad de elegir el amor saludable sobre el amor que nos enferma, la verdad sobre el silencio cómodo y el crecimiento sobre el estancamiento. Que Dios los bendiga a todos y que encuentren en sus propias vidas el coraje para enfrentar sus verdades, por difíciles que sean, y la gracia para perdonar tanto a otros como a ustedes mismos, mientras caminan hacia una vida más plena y más libre. Ahora bien, hay algo más que Sofía me compartió en esa confesión y que me parece importante contarles, porque completa el panorama de esta historia tan compleja. Resulta que aproximadamente 6 meses después de que doña Lupe comenzara su terapia y las cosas parecieran estar mejorando, hubo un descubrimiento que nadie esperaba y que agregó otra capa de complejidad a toda esta situación. Una tarde, Patricia, la hermana de Eduardo que vivía en Querétaro, encontró entre las pertenencias de su difunto padre una serie de cartas que nunca habían visto antes. Estaban guardadas en una caja de metal oxidada en el fondo de un armario que doña Lupe había pedido a sus hijas que vaciaran porque quería donar algunas cosas viejas. Las cartas estaban fechadas desde hacía más de 30 años, escritas de puño y letra de don Roberto, pero nunca enviadas, nunca compartidas con nadie. Patricia las leyó primero sola, en la privacidad de su habitación, y lo que encontró ahí la dejó conmocionada. Eran reflexiones personales de don Roberto sobre su matrimonio, sobre su familia, sobre sus miedos y preocupaciones.
Y en varias de esas cartas, escritas en diferentes momentos a lo largo de los años, don Roberto expresaba su preocupación por la relación entre doña Lupe y Eduardo. Escribía sobre cómo había notado desde que Eduardo era pequeño que su esposa tenía una conexión con él que iba más allá de lo normal, cómo a veces sentía que estaba compitiendo con su propio hijo por la atención de su esposa. En una carta particularmente reveladora, don Roberto escribía sobre una conversación que había tenido con doña Lupe cuando Eduardo tenía 15 años. Le había expresado su inquietud por la forma en que ella todavía trataba al muchacho como si fuera un niño pequeño, como no le permitía tener la independencia normal de un adolescente. Doña Lupe, según don Roberto escribió, se había puesto muy a la defensiva. Le había dicho que él no entendía el vínculo especial entre una madre y su hijo, que estaba celoso de la relación que ella tenía con Eduardo. Don Roberto escribió en esa carta que había intentado abordar el tema varias veces a lo largo de los años, pero que cada vez que lo hacía, doña Lupe reaccionaba con tanta intensidad emocional que él terminaba retrocediendo, guardando silencio, tratando de mantener la paz en el hogar. Escribió sobre la culpa que sentía por no haber sido más firme, por haber permitido que esa dinámica poco saludable continuara por tantos años. Y escribió sobre su temor de que cuando él ya no estuviera, cuando ya no pudiera hacer ese equilibrio entre doña Lupe y Eduardo, las cosas podrían empeorar significativamente. Patricia se quedó devastada al leer esas cartas. Se dio cuenta de que su padre había visto el problema todo el tiempo, que había estado consciente de lo que estaba pasando, pero que no había sabido cómo manejarlo, cómo intervenir sin destruir su matrimonio o su familia. Y se dio cuenta de que las preocupaciones de don Roberto se habían vuelto realidad exactamente como él temía que sucediera. La pregunta ahora era ¿qué hacer con esas cartas? Patricia habló primero con sus otras hermanas. Todas coincidieron en que Eduardo necesitaba ver esas cartas, que tenía derecho a saber que su padre había sido consciente de la situación. Pero también se preguntaban si doña Lupe debía verlas, si sería beneficioso o dañino para su proceso de sanación descubrir que su esposo había estado preocupado por su comportamiento durante tantos años y nunca se lo había dicho directamente. Decidieron hablar primero con el terapeuta de doña Lupe. Le mostraron las cartas, le explicaron la situación y le pidieron consejo profesional sobre cómo proceder. El terapeuta les dijo que era información importante pero delicada, que debía ser manejada con mucho cuidado. Sugirió que primero Eduardo leyera las cartas, que procesara esa información con su propia terapeuta, porque sí, Eduardo también había comenzado terapia individual para lidiar con todo lo que había surgido y que después, si él se sentía preparado, podrían considerar compartirlas con doña Lupe en un contexto terapéutico controlado. Así fue como Sofía se enteró de la existencia de esas cartas. Eduardo llegó a casa una noche después de reunirse con sus hermanas, con un sobre manila en las manos y una expresión que Sofía no le había visto nunca antes. Era una mezcla de tristeza, de enojo, de alivio, de confusión. Se sentó con ella en la sala y le contó sobre las cartas de su padre. Eduardo le pidió a Sofía que las leyera con él. Pasaron toda esa noche leyendo las palabras de don Roberto, llorando juntos, conversando sobre lo que significaba todo aquello. Sofía me contó que fue una de las noches más difíciles, pero también más reveladoras de su matrimonio. Eduardo se dio cuenta de que su padre había cargado con esa preocupación en silencio durante décadas, que había tratado de protegerlo a su manera, pero que al final su silencio había permitido que el problema creciera. Eduardo sintió una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba enojado con su padre por no haber sido más directo, por no haber establecido límites más firmes con doña Lupe cuando todavía había tiempo de cambiar las cosas de manera menos traumática.
Pero por otro lado, entendía la posición imposible en la que don Roberto había estado, atrapado entre el amor a su esposa y la preocupación por su hijo, sin saber cómo navegar esa situación sin causar una ruptura familiar. Sofía me dijo que esa noche Eduardo le confesó algo que nunca le había dicho antes. Le dijo que siempre había sentido que había algo raro en la forma en que su madre lo trataba, pero que había aprendido desde muy joven a normalizar ese comportamiento porque era todo lo que conocía. Le dijo que cuando era adolescente, sus amigos a veces hacían comentarios sobre lo sobreprotectora que era su mamá, sobre cómo no lo dejaba hacer cosas que otros chicos de su edad hacían sin problema, pero que él siempre defendía a doña Lupe, siempre encontraba excusas para justificar su comportamiento. Le confesó que cuando conoció a Sofía y se enamoró de ella, una parte de él sabía que habría conflicto con su madre, pero que había elegido ignorar esas señales de alarma porque quería creer que todo se resolvería solo, que su madre eventualmente aceptaría que él ya era un hombre adulto con su propia vida. Le confesó que durante todos esos años de matrimonio había minimizado los problemas entre Sofía y doña Lupe, porque enfrentar la verdad significaba admitir que había algo fundamentalmente roto en su familia, y eso era demasiado doloroso para contemplar. Pero ahora, con las cartas de su padre frente a él, con años de terapia ayudándolo a ver las cosas más claramente, Eduardo finalmente podía admitir toda la verdad. Podía ver el patrón completo, podía entender cómo su madre había usado su amor por él de maneras poco saludables, cómo su padre había sido un participante silencioso en esa dinámica al no confrontarla directamente, y cómo él mismo había perpetuado el problema al no establecer límites más temprano en su vida adulta. La siguiente pregunta era si compartir estas cartas con doña Lupe. Eduardo pasó varias sesiones con su terapeuta discutiendo esta decisión. Por un lado, sentía que su madre merecía saber que su esposo había estado preocupado por ella, que el problema que ahora estaba trabajando en terapia no era algo nuevo que Sofía había inventado o exagerado, sino algo que incluso don Roberto había identificado décadas atrás. Por otro lado, temía que esta revelación pudiera deshacer todo el progreso que doña Lupe había logrado, que podría sentirse traicionada por el esposo que tanto extrañaba, que podría usar esto como excusa para retroceder en su proceso de sanación. Después de mucha deliberación y con el apoyo de su terapeuta, Eduardo decidió compartir las cartas con su madre, pero hacerlo en un contexto terapéutico. Organizaron una sesión especial con el terapeuta de doña Lupe presente, donde Eduardo le leyó algunas de las cartas más relevantes. No todas, porque algunas eran demasiado privadas o contenían reflexiones que no necesariamente ayudarían a la situación, pero sí las que específicamente hablaban sobre la preocupación de don Roberto por la relación entre madre e hijo. Sofía me contó que Eduardo le relató cómo fue esa sesión, y fue tan intensa como se podían imaginar. Doña Lupe pasó por todas las etapas del duelo en el transcurso de esa hora y media. Primero vino la negación, diciendo que esas cartas no podían ser reales, que don Roberto nunca había dicho nada al respecto, entonces ¿por qué lo escribiría? Luego vino el enojo, dirigido tanto a don Roberto por no habérselo dicho en vida, como a Eduardo por traer esto a la luz ahora. Después vino la negociación, tratando de explicar y justificar su comportamiento, diciendo que don Roberto no había entendido, que su amor por Eduardo era puro y maternal, y que no había nada malo en ello. Pero eventualmente, con la guía gentil pero firme del terapeuta, doña Lupe llegó a un lugar de aceptación dolorosa. Admitió entre lágrimas que en el fondo de su corazón siempre había sabido que algo no estaba bien,
que don Roberto había tratado de hablar con ella sobre esto en varias ocasiones a lo largo de los años, pero que ella siempre se había negado a escuchar realmente lo que él trataba de decirle, que había construido muros de justificación y negación tan altos que ni siquiera su propio esposo había podido atravesarlos. Admitió que cuando don Roberto murió, una parte de ella sintió un alivio terrible e inmediato y que esa culpa la había estado comiendo viva desde entonces. El alivio de que ya no habría nadie cuestionando su relación con Eduardo, nadie poniéndole límites, nadie sugiriendo que tal vez estaba siendo demasiado intensa, demasiado posesiva. Y la culpa de sentir alivio por la muerte del hombre que había amado durante más de 40 años. Esa confesión de doña Lupe, hecha en esa sesión de terapia frente a su hijo y su terapeuta, fue un momento de quiebre importante en su proceso de sanación, porque finalmente estaba siendo completamente honesta, no solo con los demás, sino consigo misma. Estaba admitiendo verdades que había estado enterrando durante décadas, verdades que dolían, pero que necesitaban ver la luz para poder ser sanadas. El terapeuta les explicó algo que tanto Eduardo como doña Lupe necesitaban escuchar. Les dijo que esta situación no era culpa de nadie en particular, que era el resultado de patrones familiares que probablemente se remontaban a generaciones atrás, que doña Lupe probablemente había aprendido su estilo de maternidad de su propia madre, quien a su vez lo había aprendido de la suya. Les dijo que don Roberto había hecho lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía, que Eduardo no tenía por qué sentirse culpable por no haber visto el problema antes, y que doña Lupe no era una mala persona por haber desarrollado estos patrones de comportamiento. Pero también les dijo algo crucial, que entender de dónde viene un problema no significa que no tengamos que trabajar para cambiarlo, que la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás debe ir acompañada de responsabilidad personal y del compromiso de hacer mejor las cosas de aquí en adelante. Después de esa sesión, algo cambió fundamentalmente en doña Lupe. Sofía me dijo que era como si finalmente hubiera soltado un peso que había estado cargando toda su vida. Ya no había más negación, ya no había más justificaciones. Había aceptación, había dolor, había duelo por los años perdidos y las relaciones dañadas, pero también había determinación de seguir adelante de una manera diferente. Doña Lupe intensificó su terapia durante los meses siguientes. Empezó a explorar no solo su relación con Eduardo, sino también su propia historia, su propia infancia, los mensajes que había recibido sobre lo que significaba ser una buena madre, una buena esposa. Empezó a deshacer creencias que había sostenido durante toda su vida sobre el sacrificio, sobre el amor, sobre la identidad femenina y maternal. Y algo hermoso empezó a emerger de todo ese trabajo difícil. Doña Lupe empezó a descubrir quién era ella más allá de sus roles como madre y esposa. Empezó a recordar sueños que había tenido cuando era joven, antes de casarse, antes de tener hijos. Había querido estudiar arquitectura, pero nunca lo hizo porque se casó joven, y luego vinieron los hijos, y ya no hubo tiempo ni oportunidad. Había querido viajar por México, conocer todos los estados, explorar la diversidad de su país, pero nunca lo hizo porque don Roberto prefería quedarse cerca de casa y ella siempre ponía las preferencias de su familia antes que las propias. Ahora, a sus 67 años, doña Lupe decidió que no era demasiado tarde para perseguir al menos algunos de esos sueños. Se inscribió en talleres de dibujo arquitectónico en su comunidad. Empezó a planear ese viaje por México que siempre había querido hacer, esta vez con sus hijas, creando nuevas memorias y fortaleciendo esas relaciones que había descuidado por años al enfocarse tanto en Eduardo.
Sofía me contó que hubo un momento particular, aproximadamente un año después de que las cartas de don Roberto salieran a la luz, que representó un punto de cierre importante para todos. Fue el aniversario número 2 de la muerte de don Roberto. La familia decidió hacer algo diferente ese año. En lugar de solo ir al panteón y llenarse de tristeza, decidieron organizar una celebración de la vida de don Roberto. Se reunieron en casa de una de las hermanas y cada uno compartió sus memorias favoritas del patriarca. Pero también, y esto fue idea de doña Lupe, cada uno leyó en voz alta una de las cartas que don Roberto había escrito. No las cartas sobre los problemas familiares, sino otras cartas donde don Roberto escribía sobre sus esperanzas para sus hijos, sobre su gratitud por la vida que había tenido, sobre las pequeñas cosas que le traían alegría. Cuando llegó el turno de doña Lupe, ella sacó una carta especial que había encontrado entre las pertenencias de su esposo. Era una carta que don Roberto había escrito poco antes de morir, aunque probablemente no sabía que su tiempo se acababa. En esa carta, don Roberto expresaba su esperanza de que si algo le pasaba, su familia encontrara la manera de sanar cualquier herida, de perdonarse mutuamente por los errores cometidos, de elegir el amor por encima del resentimiento. Doña Lupe leyó esa carta con voz temblorosa pero clara, y cuando terminó, miró a Eduardo y luego a Sofía, y les dijo algo que nadie esperaba. Les dijo que creía que don Roberto había sabido, de alguna manera, que su muerte sería el catalizador que finalmente los forzaría a confrontar los problemas que habían estado evitando. Que tal vez ese era su último regalo para la familia, la oportunidad de sanar, aunque ese proceso fuera doloroso. Les agradeció específicamente a Sofía por haber tenido el valor de no quedarse callada, de no aceptar una situación insostenible solo por mantener la paz superficial. Le dijo que ahora entendía que Sofía había amado a su familia lo suficiente como para arriesgarse a ser vista como la mala de la historia, que había protegido no solo su matrimonio, sino también a la propia doña Lupe de continuar por un camino autodestructivo. Sofía me dijo que ese momento fue como recibir una absolución que no sabía que necesitaba tan desesperadamente, porque a pesar de todo el progreso, a pesar de todas las palabras de su terapeuta y de Eduardo asegurándole que había hecho lo correcto, una parte de ella siempre había cargado con la duda, con la pregunta de si podría haber manejado las cosas de manera diferente, de manera menos confrontativa. Pero escuchar a doña Lupe agradecerle directamente, reconocer públicamente frente a toda la familia que Sofía había sido un agente de cambio positivo y necesario, eso finalmente le permitió a Sofía soltar completamente la culpa que había estado cargando. Esa noche, cuando Sofía y Eduardo regresaron a su casa después de la reunión familiar, tuvieron una conversación profunda sobre todo lo que habían vivido en los últimos años. Reflexionaron sobre cómo una situación que había parecido destinada a destruir su matrimonio y su familia, en realidad los había fortalecido de maneras que nunca hubieran imaginado. Eduardo le dijo a Sofía que sentía que finalmente conocía a su madre como persona real, con sus heridas y sus miedos y sus luchas, no solo como esta figura maternal idealizada que había existido en su mente desde la infancia, y que ese conocimiento real, aunque más doloroso que la ilusión, también era más honesto y más sano. Sofía le dijo a Eduardo que sentía que finalmente habían construido los cimientos de una familia verdaderamente saludable, una donde podían amarse sin perderse a sí mismos en el proceso, donde los límites no eran muros, sino puentes que permitían conexiones auténticas sin invasión ni posesión. Y mientras me contaba todo esto en el confesionario, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero con una sonrisa en los labios, Sofía finalmente entendió que su historia no era una historia de pecado, sino de redención colectiva. No era sobre destruir una familia, sino sobre salvarla.
y que el anillo que una vez representó el símbolo más perturbador de una dinámica enfermiza, ahora simplemente descansaba en su cofre como un recuerdo de tiempos difíciles superados, de lecciones aprendidas y de un amor familiar que había sido probado por el fuego y había emergido más fuerte, más genuino y más sano del otro lado. Hermanos y hermanas, esta historia nos enseña que a veces el verdadero amor requiere valentía para confrontar verdades incómodas, que la sanación familiar es posible cuando todos están dispuestos a hacer el trabajo difícil de mirarse en el espejo con honestidad, y que nunca es demasiado tarde para cambiar los patrones destructivos que hemos heredado o creado, porque al final del día, elegir la verdad sobre la comodidad, elegir los límites saludables sobre la paz falsa, elegir el crecimiento sobre el estancamiento. Esas son las decisiones que transforman no solo nuestras vidas, sino las vidas de las generaciones que vendrán después de nosotros. Y que Dios bendiga a todas las familias que están luchando con dinámicas similares y les dé el coraje de buscar la sanación que tanto necesitan y merecen.